Un feliz sábado tengan todos. Esperamos hayan tenido un día de bendición. Gracias por hacer planes para conectarse, para sintonizar esta séptima noche de la Semana de Gratitud. Buscad a Dios. Así que siéntanse bienvenidos ustedes que nos ven a través de las plataformas digitales y los que nos escuchan a través de la red Esperanza Radio. Preparemos nuestra mente, preparemos nuestro espíritu y entonemos el himno tema que escogimos para esta semana. Sábado, apreciados hermanos y amigos, hemos llegado al final de la semana y también estamos acercándonos al final de nuestra semana de gratitud. Son muchas las cosas que hemos aprendido a la luz de la palabra de Dios durante todas estas noches y que definitivamente nos ayudarán a ser cada día mejores cristianos. Hoy continuaremos estudiando la palabra de Dios a través de su instrumento escogido, el pastor Jorge Atalido, quien nos hablará sobre la prosperidad intelectual y espiritual. Te invito a que no te apartes de esta transmisión porque Dios tiene una bendición para ti hoy. Muy buenas noches, hermanos queridos. Una vez más expresamos nuestro saludo a cada uno de ustedes, anhelando que la bendición de Dios esté alcanzando sus vidas y la vida de cada uno de sus seres amados. También a nuestros amigos que están conectados. Hoy estamos desafiando a la iglesia, estamos desafiando a cada uno de nuestros hermanos. Y este es un desafío para todos. La verdad es que vivir la vida cristiana es un desafío, pero vivir la vida cristiana es una bendición muy grande, de la cual debemos estar agradecidos cada día a Dios por el privilegio del conocimiento recibido. Saben, cuando miramos la iglesia adventista, hay una característica bien interesante. La iglesia adventista mantiene un programa permanente de educación. Permanente. La verdad que en la iglesia adventista del séptimo día se aprende. Y hay la educación que llamamos formal y hay la educación que llamamos informal. La educación informal es la que la iglesia lleva a cabo dentro de su área. Y está la educación formal, que es la que recibimos a través de nuestras universidades, nuestras instituciones. La iglesia adventista se ha destacado en las dos áreas, tanto educar a la feligresía como educar eso se llama educación informal, y la educación formal por nuestras instituciones educativas. La iglesia se ha desarrollado en ese sentido, porque hemos comprendido
que para poder cumplir la misión se requiere de sus miembros la preparación. Y Dios ha buscado instruir, formar e enseñar a aquellos a quienes ha llamado para dirigir. De ahí nosotros podemos mirar la experiencia de Moisés. Cuando Moisés Dios lo llamó, ustedes recordarán en la historia que Moisés fue llevado al palacio real y Moisés fue enseñado en las universidades de Egipto. Luego, al salir de allí, Dios lo llama y lo lleva al desierto. ¿Qué hizo Dios en el desierto? Educó a Moisés para hacerlo un líder. Allá lo estaban preparando para ser un líder a nivel mundial, porque esa era la potencia para aquel tiempo. Y ahora cuando nosotros encontramos a Moisés en el desierto, Moisés está siendo educado por Dios mismo para aprender y para desaprender. Y en eso consiste nuestra vida. Pero Dios espera que nosotros alcancemos el nivel intelectual. De allí que nosotros miramos en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, versículo 12, nos habla específicamente de Salomón. Al hablar de Salomón estamos hablando de uno de los hombres más sabios que se levantó en la historia de este mundo. Y refiriéndose a Salomón, el texto bíblico dice lo siguiente: el hijo de David, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que va a edificar una casa a Jehová y una casa para su reino. Me gustan las expresiones que utiliza el texto bíblico, porque cuando está hablando de sabiduría, no está hablando solamente de sabiduría intelectual. No está hablando de capacidad de retener allá en el cerebro y acumular una cantidad de conocimiento. Está hablando de un conocimiento que transforma, un conocimiento que produce un cambio en el carácter de la persona. Por eso menciona estos detalles, hablando de Salomón. Y dice, un hijo sabio. ¿Qué es sabio? Una persona que sabe tomar decisiones correctas y equilibradas. Entendido, cuerdo. Eso es lo que se llama el equilibrio. El apóstol Pablo habla de cordura. Utiliza la palabra cordura. Lo contrario de la cordura es la locura. Y quiero decirles que hay personas que parecen que fueran locos. O sea, no piensan bien. Pero aquí utiliza la palabra cordura, una persona que es equilibrada en sus decisiones y prudente. Bien interesante. Elementos importantes del carácter. Y Salomón fue el que dirigió la obra de la construcción. Y esta sabiduría, la sabiduría que Dios espera que haya en el ser humano, entre su pueblo, no es solamente una sabiduría intelectual, sino también haya espiritualidad. Son elementos que deben ir combinados. Salomón dirigió, dice la historia, condujo al pueblo de Israel que casi los planes de Dios se cumplen para el pueblo de Israel. Mientras Salomón estuvo conectado con el cielo. Más adelante nosotros vamos a ver otros personajes bien conocidos en la historia que fueron un modelo. El caso de los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, allí con Daniel. La Escritura nos dice que ellos fueron cuidadosos y velaron no solamente por el asunto intelectual, sino también velaron por su salud física. Es bien interesante que ellos escogieron una dieta importante para cuidar la salud. Y hay una conexión íntima entre la mente y el cuerpo y la mente. Todo lo que afecte la mente afecta el cuerpo y todo lo que afecta el cuerpo afecta la mente. Por eso tenemos que cuidar ambas cosas, la mente y cuidar el cuerpo también. A veces la manera también como pensamos. Hace poquitico alguien decía, ya me siento viejo, y la esposa le dijo, ten cuidado con lo que dice. El efecto de las palabras. Las palabras tienen un efecto retroactivo, ¿no? Y ese efecto retroactivo nos puede hacer creer ciertas cosas que no son. Hace poquitico recibí un mensaje, que no sé cuán cierto será, pero que hablaba de la Organización Mundial de la Salud y decía que ahora el joven era de los 18 años hasta los 70. Y alguien que me escribió decía, soy joven. Interesante eso, ¿no? Lógicamente, pues no es cierto, pero todo depende de la mentalidad, de la intelectualidad. Dios espera que nosotros seamos personas intelectuales, personas preparadas.
Por eso, cuando encontramos la experiencia de Daniel, nos dice el libro de Daniel capítulo 1, versículo 17, que cuando ellos fueron probados, dice, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Cómo marcó Daniel la historia? El papel que jugó en el palacio real de Babilonia, y más adelante el nuevo rey que toma el reinado tomó a Daniel. Y lo tomó no solamente porque era una persona espiritual, sino también porque era una persona intelectual. Era una persona sabia. Y alguien que está buscando equilibrio, que está buscando seguridad en su reino, va a buscar una persona que sea equilibrada, que sea una persona que sepa tomar decisiones, que sea una persona que tenga visión para poder visualizar con tiempo las cosas hacia adelante, a los aconteceres adelante. Entonces, de ese tipo de persona, aquel que es sabio va a buscar rodearse de ese tipo de personas. Por eso el nuevo rey tomó a Daniel para colocarlo también dentro del palacio real, como lo hizo Nabucodonosor. Así que si seguimos mirando la historia, vamos a encontrar que Dios ha tenido hombres destacados. Y voy a referirme en este momento a Saulo de Tarso, que luego se le llamó Pablo. Saulo de Tarso era una de las personas destacadas del pueblo de Israel. Era uno de los intelectuales del pueblo de Israel. Y conversaba con alguien hace poco que Pablo, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, podía enfrentarse a cualquiera, y cuando tenía algún argumento de enfrentarse lo colocaba por el suelo por su capacidad intelectual. Pero también le decía que cuando enfrentaron a Esteban no pudieron con él, porque Esteban no solamente era intelectual, sino era espiritual. Era una persona llena del Espíritu Santo. Eso espera Dios de cada uno de nosotros, según la oportunidad que tenga. No debe detenerse nunca el avance, no debe detenerse nunca el aumento del conocimiento. Por eso decía que la Iglesia Adventista está interesada en educar y tiene un programa permanente de educación a nivel mundial. Los adventistas sabemos de salud. Hemos aprendido de salud. Los adventistas sabemos de familia porque constantemente estamos recibiendo instrucción de familia. Los adventistas sabemos de camporí, de vida primitiva, cómo sostenernos, de primeros auxilios. Esa la iglesia constantemente educa. Y la iglesia enseña a estudiar. Y de manera especial a estudiar la palabra de Dios, que por cierto ahora estamos estudiando la interpretación de las Sagradas Escrituras, los principios de interpretación. Muy bien, entonces hemos hablado en este momento de Pablo. Y es bien interesante cuando se habla de Pablo. Pablo era reconocido como una persona intelectual. De allí nosotros encontramos a Festo cuando le dice lo siguiente, estamos hablando de un emperador romano. Y le dice Festo a Pablo, se lo dijo a gran voz delante de todo el grupo reunido en ese momento, y le dice lo siguiente: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Lógicamente Pablo estaba predicando el Evangelio, pero Pablo también usaba argumentos del conocimiento de sus días. Eso lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 24. Y Pablo mismo en el libro de 1 Corintios 14, versículo 15, él dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es importante que aquí el apóstol Pablo está hablando de un conocimiento, de una experiencia, y la experiencia no es solamente emocional. Nosotros, como individuos, como miembros de la iglesia, en la adoración debe estar presente el entendimiento. Es por eso que cuando Dios nos pide que nosotros lo sigamos, que entreguemos nuestra vida a Él, no nos llama por emoción, toca las emociones. Pero Dios espera tocar siempre el entendimiento, que nosotros lo busquemos a Él con entendimiento, comprendiendo, como lo dijimos en el mensaje de ayer, comprendiendo quién es Dios, nuestro creador, nuestro sustentador, nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro salvador, nuestro todo. Así que es importante la manera como Dios espera conducir al pueblo de Dios, y nos va a tocar enfrentar intelectuales, personas preparadas según la sabiduría del mundo.
Y cuando hemos estudiado, cuando nos hemos preparado, el Señor Jesús dice, no se preocupen cómo han de responder, porque el Espíritu Santo colocará en vuestros labios lo que han de responder, pero va a colocar no lo que no sabemos, sino lo que hemos aprendido. Lo traerá al presente en el momento en que nosotros seamos presentados para ser juzgados delante de los gobernantes y delante de los jueces que se puedan presentar delante de nosotros, podamos dar respuesta de nuestra fe. Así que Dios espera, el segundo aspecto importante, empoderar nuestras mentes. Ser empoderados, ser preparados intelectualmente. Y esta sabiduría no es un asunto innato, es un asunto que se va aprendiendo. Es por eso que como padres debemos procurar que nuestros hijos tengan relación con aquello que pueda ser sano, que contribuya a su desarrollo intelectual. Tener buenos libros, la Biblia, un libro por excelencia. Aquel que estudia la palabra de Dios crece en sabiduría, crece en conocimiento y crece también en espiritualidad. El libro de Éxodo capítulo 31, versículo 11, nos habla en manera especial de la construcción del tabernáculo. Y Dios le dio indicaciones específicas a Moisés para construir el tabernáculo. Era un tabernáculo que iba a ser construido para el desierto. Y cualquiera pudiera pensar, bueno, es un asunto que no tiene mayor importancia. Pero el tabernáculo es el lugar donde Dios se va a manifestar. Y la manera como fue construido este tabernáculo no se hizo con cualquier persona. Dice el libro de Éxodo 31, 1 al 11, dice que Moisés buscó personas preparadas. Dice, el maestro artesano era Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y su asistente era Aholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan. No eran hombres de palabras y discursos, sino individuos con gran poder intelectual. Y no solamente eso, sino que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Así que Dios no solamente busca personas preparadas intelectualmente, Dios busca personas llenas del Espíritu Santo, para que sus palabras tengan el poder correspondiente. Puedo recordar en este momento la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo, la Escritura dice que era uno de los maestros de Israel, una persona respetada de Israel. Y vamos a encontrar que Nicodemo quiso tener una conversación con Jesús. Y voy a conversar con Jesús intelectualmente. Quiso probar conocimiento. Pero Jesús fue más allá del conocimiento intelectual. Jesús lo tenía. Fue enseñado por el Padre. En los brazos de su madre, ella aprendió, dice el deseado de toda la gente, y la madre le fue enseñando. Y aunque María no tenía mucho estudio, fue el primer instrumento que Dios tuvo para enseñar a Jesús. Por eso los padres deben enseñar a sus hijos y saber que ellos son importantes. Aunque no tengan mucha educación, Dios les enseña para que eduquen a sus hijos. Y dice allí que en medio de la conversación Jesús fue al meollo del asunto, fue a la necesidad de Nicodemo, a su nuevo nacimiento, de modo tal que ese conocimiento pudiese ser una bendición para la obra de Dios. Pero estamos hablando en este momento ahora de Bezaleel, que fue el artesano que dirigió la obra de construcción. Bezaleel tenía conocimiento y todo tipo de habilidades, era una persona muy habilidosa. Y el conocimiento que se adquiere a través de un proceso de aprendizaje y habilidades que se forjan a través de la práctica regular. Es decir, el conocimiento que se tiene, pero no se practica, se pierde y deja de tener su valor. Y una de las cosas importantes para aprender es la humildad. Es la humildad. Nosotros aprendemos de todos. Y recuerdo todavía que conocí a un ingeniero agrónomo. Él me contaba mientras íbamos en el camino, él decía, mira, yo soy el ingeniero, pero tengo técnicos a mi lado. Yo tengo el conocimiento, ellos tienen la práctica. Y yo decía como un asunto como popular que nosotros usamos. Él decía, yo me quito el sombrero para decir, respetaba a esos técnicos, porque él aprendía de los técnicos, ellos tenían la práctica y él tenía que entrar en esa experiencia de la práctica. Entonces tenemos que ser humildes para nosotros poder aprender.
podemos aprender y ser humildes, pero tener un firme propósito de prepararnos. En estos días que estamos acá en el momento en que nos encontramos trabajando a través de las redes sociales, se ha dado tanta instrucción. A través de las comunicaciones de nuestra unión, constantemente la división nos está aportando conocimiento. La misma unión está dando conocimiento al personal, a los encargados de las emisoras, a los encargados de las comunicaciones y a todos aquellos que quieren participar. Se han abierto las puertas para que aprendan. Pero hay un aprendizaje importante que tenemos que tener, aquel que proviene de nuestras universidades. Se ha manejado la idea de que no es tiempo ya para estudiar. Pero quiero decirte que el tiempo de aprender es ahora y no podemos detenernos en el proceso del aprendizaje. Por eso nosotros encontramos en la experiencia de Daniel, que cuando fueron probados, dice el libro de Daniel capítulo 1, versículo 20, fueron hallados 20 veces más sabios que todos los astrólogos, magos y hechiceros que habían en el palacio real. Así que Dios nos empodera, Dios nos da. También cuando tenemos responsabilidad y nos preparamos, Dios nos va colocando en mayores responsabilidades para poder servir. Y aquellos que se preparan, Dios los va encaminando para que puedan ser de gran bendición donde sean colocados. Por eso mencionamos en ese momento las habilidades y conocimiento de Bezaleel. El artista y artesano se presenta como una persona que estaba llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo guió y el Espíritu Santo lo usó para hacer una obra de la altura de lo que Dios esperaba. Por eso Dios espera de nosotros que en nuestra preparación demos lo mejor. Pensar en un santuario o en un tabernáculo en el desierto, donde hay tanta arena, donde hay tanta tierra, ¿para qué gastar tiempo haciendo algo así como lo que se está pidiendo? Lo que hagas, dice la Escritura, hazlo según tu fuerza, haz lo mejor. Lo mejor. Y ese es justamente el empoderamiento. La señora White dice lo siguiente refiriéndose a esto. Ella dice, el esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensancha el entendimiento, aguza las percepciones y madura el juicio. Es bien interesante esto. El efecto del estudio de la palabra de Dios crea personas firmes en sus principios. Y no importa lo que pueda estar aconteciendo a su alrededor, como Daniel y sus compañeros pueden mantenerse firmes. De allí la importancia del estudio diario de la Biblia. La Iglesia Adventista ha preparado materiales según los diferentes niveles de edad, adaptados a la psicología de los niños, del joven y del adulto. Ha preparado materiales que permiten que nuestros niños sean niños intelectuales y bien preparados. Bien preparados. Viene a mi memoria, en este momento me contaba uno de nuestros muchachos en la iglesia, líder, hijo de pastor, que se reunió con varios hijos de pastores, algunos pequeñitos, otros más grandes, y él era el más grande, era el grandulón del grupo. Así que él tenía liderazgo. Y empezó a mover a todos los muchachos a correr aquí, a correr allá, y todo lo que él hacía, todos tenían que repetirlo. Y los muchachos disfrutando, los más pequeños lo disfrutaban. Pero hubo un momento en que él hizo algo que no era correcto. Y todos los demás niños comenzaron a hacer lo mismo. Todos. Pero se dieron cuenta de que uno se quedó sin moverse. Se quedó observando. Y todos comenzaron a burlarse de él porque no lo hacía. Era el más pequeño de todos. Y él cuenta ya después, adulto. Él dice, cuando yo lo vi, me impresionó. Porque nadie lo pudo mover de sus firmes principios. Lo que yo estaba haciendo, yo sabía que era malo. Pero todos los demás lo hicieron, pero él no lo hizo. Hoy él es un pastor. Tenía firmes principios. Dios espera conocimiento con el Espíritu Santo. Dios espera que tú y yo seamos, dentro del lugar donde nos encontramos, personas que seamos considerados como con personas de conocimiento. Que cuando hablamos,
seamos atendidos, escuchados, no para honra y gloria nuestra, sino para honra y gloria de Dios. Que podamos llevar a estas personas a un encuentro con Cristo Jesús. Y dice Elena de White lo siguiente: Dios quiso que pusieran a contribución las facultades de su cuerpo. Tienes que cuidarlo. Cómo comes, cómo si te ejercitas, cómo duermes. Nosotros nos encontramos ahorita en la cuarentena. Y en la cuarentena estamos encerrados, casi ni salimos. Salimos solamente a hacer ciertas cosas necesarias. Y es verdad que el trabajo dentro de la casa ha aumentado y se ha multiplicado en gran manera. Ahora trabajamos mañana, tarde, noche y madrugada. Todo el tiempo estamos trabajando. Pregúntale al hermano Agdiel que trabaja con las comunicaciones con nosotros, que hay que levantarlo en la madrugada y se acuesta bien tarde. Y así todos están trabajando. Pero en medio de toda la actividad intelectual, si tú trabajas solamente intelectualmente y no te ejercitas, va a afectar tu mente. Y en medio de todo eso tenemos que encontrar tiempo aún. Alguien decía que para nosotros ejercitarnos, lo que necesitamos son 2 metros para movernos y ejercitar nuestro cuerpo. Así que aunque no salgamos, tenemos un pequeño espacio donde podemos ejercitarnos. Hay que cuidar el cuerpo, cuidar lo que consumimos, los alimentos, lo que bebemos. Todo eso va a afectar a nuestra mente y tenemos que cuidar la salud del cuerpo. La mayor bendición. Tenemos que ser temperantes y aprender a escoger lo que hemos de ver. Por eso yo quiero llamarte a cuidar de la salud física, mental y espiritual de tu hogar. Quiero llamarte también a que todos los miembros que componen tu hogar luchen para que te prepares, para que seas una persona instruida, para que seas una persona preparada, que seas una persona que tenga un firme fundamento en tu fe y que donde vayas no estás presentando un título, pero si estás presentando una persona que ha sido instruida y enseñada por Dios. Que se puede decir de ti lo que se dijo de Salomón, cuando se dijo que era un hijo que Dios le había dado, un hijo sabio, que su sabiduría se extendió y de esa sabiduría muchos llegaron al conocimiento de la verdad de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios haga de ti un hombre empoderado, una mujer empoderada, un joven empoderado, un niño empoderado que tenga la autoridad del cielo. Dios te bendiga. Santo Padre, qué hermoso es el desafío que tú colocas delante de nosotros, Señor. Tú eres un Dios infinitamente sabio. Eres omnipresente, omnisapiente. Y en medio de esa omnisapiencia, procura, Señor, que nosotros desarrollemos los dones y talentos que nos has dado. Que desarrollemos las capacidades que nos has dado y tú quieres bendecirnos con ello. Pero también quieres que nuestra vida espiritual esté conectada contigo. Que seamos personas que nos podamos destacar en este mundo, porque hemos de cumplir la gran misión de predicar el santo evangelio. Pero hemos también de tener un respaldo de una vida desarrollada como hijos tuyos, como lo fue Daniel, que fue juntamente con sus compañeros 10 veces más sabios que sus compañeros, donde encontramos el mismo Jesús, que se preguntó quién lo ha enseñado cuando en la niñez hacía preguntas a los sacerdotes, preguntas tan profundas, Señor. Que hagamos de ti nuestro maestro, que hagamos de ti nuestro director, el Señor de nuestra vida. Y Señor, edifica a tu pueblo, a nuestra juventud, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, para que tengamos la habilidad de podernos relacionar con los demás con la sabiduría del cielo. Que tengamos jóvenes universitarios preparados para servir en tu causa. Danos, oh Dios, sabiduría. Danos interés y firmeza para avanzar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por mantenerte conectado hasta esta hora. Hoy también tenemos un libro especial para ti que podrás recibir en forma gratuita si envías la palabra libro al número +58 212 471 0102. Este libro virtual va a ser un regalo directo para tu salud. Se titula Minutos de Salud. Te invitamos para mañana. Mañana estaremos cerrando nuestra semana de gratitud, así que no puedes perdértela por esta misma plataforma digital o por esta misma emisora donde nos estuviste escuchando. Buenas noches.